presenta wowmx.tv. Amigos, con el gusto de saludarlos una vez más en esta entrega de La Disidencia. Saludo con mucho gusto a todas las plataformas. Espero no haber cometido un errorcillo. Sí, no. Un saludo a Reid Noticias, Alterno 180, a las redes amigas, evidentemente a las propias, quien me siga en las redes, Octavio Catalán. Vamos a hacer este programa enfocándonos en dos de los asuntos que más han llamado la atención de la opinión pública de las últimas, pues digamos, 24, 72, 48, 72 horas quizá, que han pasado, en particular en esta semana, donde un grupo de viejos conocidos de la política, y no dije viejos dos veces nada más porque sí, sino porque son personas a las que podemos respetar con todas sus canas, decidieron salir a poner un nuevo rumbo o algo así le habían llamado, déjenme recordarlo, le pusieron eh, un punto de partida, presentaron un documento de 50 cuartillas y aunque no lo crean, todavía hay lugares donde se reúnen a darle lectura a este tipo, a este tipo de documentos. Hubo algunos discursos de algunos oradores donde describían este documento de 50 cuartillas, donde lo que tratan de decir, este es el México del que queremos arrancar, un diagnóstico más y un sueño más de México hacia donde tendría que ir. Pero lo interesante es quiénes fueron parte de esos personajes. Estuvo por ahí La Bastida, estuvo por ahí Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, ahorita vamos a platicar con Aminadab de este asunto y pues el oficialismo los tundió en audio, en video, en memes, los propios moneros en la semana, no, bueno, no cabía yo de risa. Hay unas tumbas de donde está saliendo la mano de Narro y la de Francisco Labastida y demás, diciendo, este es el nuevo, estas son nuestras propuestas vigentes, modernas, y les faltó decir jóvenes para este país. Y el tema es que esto tiene muchas interpretaciones y estuvieron legitimados por el presidente nacional de un partido, el senador Dante Delgado. Esto fue lo que acaparó gran parte de los medios. También una declaración de Lorenzo Córdoba donde dice la elección de este 2024, la presidencial, está en riesgo por el recorte presupuestal y explica las razones de las cuales vamos a estar hablando, y con eso prácticamente vamos a arrancar el programa. De también expertos en materia económica, pues señalan que la desaceleración de México, la desaceleración económica va a continuar, es decir, salimos de la pandemia, todos decían, echaban las campanas al vuelo, pero resulta que no es así de sencillo. Y una escena digna de la comedia política en este país se manifestó pues también en estas últimas horas en Coahuila, pero eso estaremos hablando ya con mi querido Aminadab. ¿Cómo estás, mi líder? Estás muteado, creo, no te escuchas. Sí, estás muteado. Sí, buenas noches a todos, un abrazo para ti, Octavio, y pues sí, o sea, la agenda está calentándose, ¿no? La cuesta de enero política no se parece a la económica, ¿no? Tienes mucho movimiento, o sea, como que ya se acerca el año preelectoral, entonces, aquí no es como era con los viejos modos de don Fidel Velázquez, ¿no? Que decía que el que se mueve no sale en la foto. Aquí o te mueves o no sales en la foto. Entonces, en esas andamos y bueno, pues las cosas están moviditas y calientitas, ¿eh? Pero bueno. Oye, yo estoy francamente, no quepo de risa
con esto que le pasó a Mejía, ¿no? ¿Fue a Sí, Mejía o a Mejía Verde. a No, sí, a Mejía? Mejía. Ujú. Donde sale, pues ya en estos actos, que ya no se les llaman anticipados de campaña, ¿no? En estos actos de pre-campaña que prevé perfectamente la ley, estaban en un meeting y alguien toma la palabra, dice, este acto debería decir que vamos a sacar al PRI que tanto daño nos ha hecho. Y deberíamos decir también que va a salir la corrupción y la delincuencia y los asesinos. Y, y, y yo quisiera decirles eso, pero yo conozco el trabajo del señor Mejía. Y soy de Guerrero y nos dejó hecho un tiradero, ¿eh? Y sopas que se suelta en pleno Sí, en meeting pleno en a, meeting, así a es, en la tribuna. soltarle unos madrazos en su propio evento al candidato. De verdad, Claro. yo no, a ver, no sé si tú recuerdas algo similar, pero, Mm, a ver, yo he estado en bastantitas campañas y yo no recuerdo que un infiltrado tomara el micrófono en un meeting y se le fuera tan duro. A ver, sí, hay muchas, preguntas sembradas, hay, preguntas sembradas, ¿no? A ver, así denle la es. palabra a tal y que nos exprese, y ahí se te cuela. Pero en el templete, uno de los tuyos, uno de los que tiene que hablar y que desde el templete se le vayan a la yugular, eso no, yo no recordaba algo así desde hace al menos unos 15 años, ¿no? Ujú. Sí, pues mira, hay anécdotas de eso, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que fue muy sonado un caso en la campaña del 2000, cuando uno de los oradores mitineros en la campaña de La Bastida empezó a gritar, viva Vicente Fox, o sea, y bueno, pues obviamente causó el estupor ahí de los organizadores, que es un acto en Oaxaca, ¿no? Y imagínate, en Oaxaca, donde pues fue donde los lugares donde a Fox no le fue nada bien, ¿no? Pero resulta que pues sí, o sea, es una práctica así de que te mandan un esquirol, un saboteador para que justamente te descalifique ante todos, pero pues mira, son maniobras ya muy burdas, ¿no? O sea, para eso ya existen los debates, para eso existen otros espacios. Seguramente vas a ver que Pero a ver, Mejía se va a insisto, desquitar, yo se va a yo desquitar. recuerdo, a ver, de esas hay Sí, sí, muchas, sí, pero que salen desde el público, que te claro. meten a los revientasambleas o a los esquiroles, pero en tu templete que no hayas cuidado, que no hayas tenido el filtro de que esos que están arriba contigo, pues no te vayan a hacer una de esas. Vaya, Ujú. esa sí fue de primaria, ¿no? Claro. Bueno, pues es que a lo mejor todavía no trae tantos simpatizantes el senador Mejía y tenía que llenar el templete y por eso subía a quien fuera, ¿no? A ver, podemos especular muchas cosas, pero sí es algo que no es habitual, pero insisto, es parte del problema que trae Morena en Coahuila porque se rompió su coalición, se rompió su cohesión, no van unidos, van de pleito, y esto lo único que va a hacer es que va a exacerbar la campaña y eso le va a dar el gane, insisto, a la coalición. Yo sí veo que Coahuila va a resolverse muy favorablemente para el PRI, porque pues ahí lo que le alcance a bajar Mejía a Guadiana va a ser definitivo, creo yo. Y aparte la fuerza que tiene ahí el PRI, es innegable, ¿no? Oye, no lo traíamos en la agenda, pero ¿qué opinión te merece em, el señor Gerardo Fernández Noroña dentro de las corcholatas? Eh, bueno, Fernández Noroña debería ser uno de los temas del día, ¿no? Porque, a ver lo que hizo hoy en la mañana, en la sesión de Congreso General para aprobar, pues, y que finalmente el bloque de oficialista no votó, pues, el acta de sesión de Congreso General, pues eso hace que el plan B esté en riesgo, porque si no está instalada la Cámara, pues, ¿cómo remites a la colegisladora la minuta, ¿no? O sea, y el hecho de que esté como corcholata, pues mira, también ya devaluaron mucho las corcholatas, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Como ninguno de los originales corcholatos fue capaz de generar liderazgo, de lograr que la cohesión de las bases estuviera en torno a él, no sé qué, pues cuando tú ves que hay una multiplicación de candidatos que suben a Monreal, que suben a Noroña y al rato pues yo no sé quién más puedan subir, ¿no? Pues entonces quiere decir
que están buscando, es como los equipos que se quedan sin entrenador y que andan ahí rogándole a ver a quién le entra, porque pues ninguno funciona, ¿no? Entonces, y ya tener a alguien como a Fernández Noroña, pues quiere decir que pues ya cualquiera puede ser corcholata, ¿no? O sea, ya no importa la capacidad, no importa, ya lo último que falta es que el presidente haga una tómbola a ver quién es el candidato, porque pues todos son chiquitos, ¿no? No hay forma de hacerle, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, dice el autocaro Bombay que ni deberíamos de hablar de ese nefasto, de la roña de Noroña, pero no, claro que sí. A ver, al final del día, aunque a algunos no les caiga nada bien, pues es un actor de la vida política nacional. A ver, pónganle el calificativo que quieran, pero Noroña tiene esa capacidad de incendiar la Cámara de Diputados en 20 segundos que ningún otro legislador ha tenido de forma tan permanente los últimos 9, 10 años, ¿no? Los últimos 9, 12 años. Claro. Pero el problema, A ver, sí hace ridículo, sí es show, sí es lo que ustedes quieran, pero es un actor de la vida política nacional, como alguna vez dieron por muerto al señor que le hablaba a 5, 6, 7 personas, porque en algún momento López Obrador eso hacía en las comunidades, en los municipios, y darlo por muerto fue un error, un grave error. Ahora, yo no me confiaría nada de la capacidad de show que tiene Noroña, porque es un sujeto terminantemente más articulado que los otros tres, ¿eh? Articulado. Es un sujeto que conoce de procedimiento legislativo, que conoce definitivamente más de leyes y de derecho que los otros tres, que parece que se lo pasa por el arco del triunfo, es otra cosa. Pero es un cuate muy completo, que va a poquinar al show, pero en una de esas termina siendo un fuego amigo muy, muy caliente para las otras corcholatas. Que, Yo lo que creo es que, a ver, el problema con Fernández Noroña es que yo lamento que en su momento, cuando fue legislador por primera vez en la 61 legislatura, nadie lo enfrentó. O sea, él lo que lucró y lo que hizo fue justamente decir, es que Calderón es ilegítimo. Calderón se robó la presidencia de la República, ¿no? Entonces eso le dio como que la posibilidad de estar permanentemente en la tribuna, ¿no? Eso generó su notoriedad, pero en su momento los panistas nunca lo enfrentaron, ¿no? Hubo incluso hasta una cosa que fue lamentabilísima, que fue un acuerdo que hubo entre Josefina Vázquez Mota, que era la coordinadora del PAN, y priista de Yucatán, ay, no, se me fue el nombre ahorita un momentito, ¿Marín? Ramírez Marín, ellos dos acordaron una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados justamente para acotar el debate parlamentario para tratar de frenar a Fernández Noroña. Pero fue un error porque además de que mataron el debate, lo que sí hicieron fue que al final del día nunca lo encararon, o sea, nunca hubo una estrategia para cercarlo en un debate. O sea, si tú le echas montón y haces ver la ridiculez y lo empiezas a bombardear, es la forma en que es una estrategia discursiva para que lo sofoques, para que lo doblegues, ¿no? Pero resulta que no se hizo, resulta que no quisieron, y entonces, pues la verdad es que por eso este personaje crece y se convierte en un vocero, en alguien que tiene relevancia, aparte de que hacía sus gracejadas, de que se iba a que lo detuvieran, tú te acuerdas, y que lo sacaban los policías así de pescadito, y ya sabes, ¿no? Entonces... Bueno, hasta en la Torre Trump lo hizo, ¿no? En Estados Unidos. Claro, a ver, que eso finalmente es la ridiculez de la política. Sin embargo, ahora que lo tienes de corcholata, pues obviamente ya se siente como estadista, ¿no? Ya se siente como que, oye, pues es que si yo puedo llegar a estos niveles, hasta presidente de la República puedo ser, ¿no? Así como diría Cantinflas, ¿no? Si yo fuera diputado, pues él ya se le hizo ser diputado, entonces a decir, pues si yo fuera presidente, pues imagínate, ¿no? Entonces así está la cosa, ¿no? Pero sí, definitivamente es un problema muy grave de que pues, un tipo como él sea una alternativa para ser presidente de la República, pues dices tú, pues qué amolado está este país, ¿no? Eso es lo que yo quiero subrayar del tema.
Bueno, sí, En sí, fin, definitivamente. en fin, pero mejor hablemos de los otros, de las momias y de las elecciones que son A así ver, como que temas más ahorita vamos a sustanciales. las elecciones y a las momias para ir tratando de respetarle los tiempos a nuestros amigos de WOW Wow, MX. muy bien. Eh, a ver, la pregunta obligada. Salió esta nota de la desaceleración en México de la economía, que vamos a seguir al menos igual que que el año pasado. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo tomas esta nota? Mira, el asunto es muy sencillo, mira, vienen, o sea, la economía mexicana, todas las señales que dan todas las organismos internacionales, que dan los propios centros de investigación económica aquí en México, o sea, todos los que hacen proyecciones serias, pues te están diciendo que la economía está pues muy mal, ¿no? Que tienes problemas así muy serios, ¿no? Entonces el problema es que pues tú no estás viendo las condiciones para que la economía sí se reactive, o sea, no estás viendo inversión, no estás viendo seguridad jurídica, o sea, lo que le llaman los inversionistas un clima adecuado de negocios, todo eso, pues claro que no lo ves, tú ves que el gobierno sigue amagando, ¿no? Incluso las últimas noticias de la estrategia fiscal que van a usar este año para aumentar la recaudación, bueno, de lo que te están hablando es de que pues van contra los contribuyentes cautivos, y eso pues es un desincentivo para que digas, oye, pues voy a arriesgar mi dinero, yo voy a seguir estando aquí dijéramos, con precaución, con cuidado, con prudencia, y a lo mejor con las tasas de interés que me están dando tan altas, que son las que mantienen al superpeso, pues entonces mejor, pues tengo mi dinerito ahí en CETES para que siga sudando, y de esa manera pues no tomo riesgos innecesarios en estos momentos tan críticos, ¿no? Entonces tienes el dato de que la economía el año pasado creció el 3%, pero si tú consideras que en el 2019 no creció y en el 2020 se cayó más del 7%, pues entonces quiere decir que ni siquiera hemos recuperado el nivel de producción que teníamos cuando empezó este gobierno, ¿no? O sea, estamos peor que como el país lo dejó Peña Nieto en términos del tamaño de la economía. Y aquí, pues bueno, pues siempre los actuales gobernantes no solamente son los maestros de las mentiras, sino también de las justificaciones, y claro que ellos ven, no, muy positivo el crecimiento y muy positivo el tipo de cambio y muy positivo, por ejemplo, los temas del petróleo, de las notas, por ejemplo, internacionales, que las compañías están ganando un dineral. No sé si viste la nota de que Joe Biden estaba enojado de que Exxon rompió récord en sus ganancias, cuando tú tienes aquí a Pemex en quiebra y que el gobierno acaba de convertir en deuda pública en la deuda de Pemex, ¿no? Dices, bueno, pues entonces esos son unos magníficos señales de que la economía va a crecer, porque ahora el gobierno pues va a seguir pagando y pagando los agujeros de su ineficiencia y de su visión estatista cuando no es capaz de abrirse a la competencia. Entonces el tema es que la economía, lo que tenemos que entender es que la situación va a estar complicada, insisto, por diferentes causas no ha estallado una recesión, una crisis así severa, posiblemente no vaya a ser un shock como pasó, no sé, con el error de diciembre o como pasó con las devaluaciones del 81, del 76, pero aquí el día que la crisis ya profundice, va a ser muy complicado salir de ella, y bueno, pues ahora sí que vamos a ver qué cara pone el gobierno en ese sentido, ¿no? Oye, vamos a hacer atípicamente muy exactos el corte para nuestros amigos de WOW, para regresar con fuerza con este tema que nos ocupa sobre el riesgo que tienen las elecciones del 2024. No lo decimos nosotros, pero hace un análisis bastante técnico y bastante sensato Lorenzo Córdoba, y amigos espectadores se van a asustar de lo que les vamos a decir, porque lo que reveló en la Universidad de Monterrey Lorenzo Córdoba en días pasados está brutal, está para que lo compartan, está para que vayan y le digan a sus cuates, esto se puede poner verdaderamente feo. Regresamos en un corte, pero pues no olviden compartir este contenido y decirle a uno que otro sonso que ande medio dormido, a ver, ven y escucha esto porque en verdad se va a poner feo. Regresamos.
A ver, ¿qué fue lo que sucedió en esta declaración, en esta ponencia que estaba haciendo Lorenzo Córdoba en, en la Universidad de Monterrey? Pues simple y sencillamente dijo que se puede poner feo. Voy a tratar de hacer la cita textual. Dijo, dado que esta es una reforma, esta el famoso Plan B, que es una reforma que abre la puerta a que no haya casillas. Si no hay casillas suficientes, pues estamos ante una causal de nulidad mandatada por la propia legislación. Si no se instala el 20% de las casillas, hay nulidad. Si no se instala el 25% de las casillas en la elección presidencial, hay la nulidad de la elección. Pero el asunto se pone grave cuando dice, pues a ver, a mí el plan B me reduce 2,571 trabajadores del servicio profesional del INE, lo cual me hace quedarme con el 15%, porque el resto pues va a tener que ser despedido. ¿Cómo instalo las casillas? Claro. ¿Cómo preparo a la gente? O sea, a ver, este dato que está poniendo Lorenzo Córdoba en la mesa está de terror. O sea, este sí puede ser motivo de hacer tambalear al Estado. No sé tú qué piensas, mi querido Minadab. Sí, mira, es un tema muy grave porque, a ver, habría que revisar la historia de México y hay que decirlo, y es algo muy evidente. A pesar de que en México ha habido etapas históricas donde hubo autoritarismo, donde hubo partido único, donde hubo, pues obviamente, revoluciones, guerras civiles, etcétera, etcétera, una de las grandes constantes de la vida pública ha sido que, ahora sí que, de cualquier forma, las elecciones siempre se han llevado a cabo, ¿no? O sea, siempre, de acuerdo con los calendarios electorales, se cumplían rigurosamente. Tú podías encontrar incidentes, podías encontrar a lo mejor situaciones en donde las casillas no se instalaron, o sea, puedes encontrar muchas cosas, pero lo que siempre sucede es que hay una legitimidad electoral que se basa en una elección que es convocada, donde hay candidatos, aunque fueran candidatos únicos del Partido de la Revolución durante el siglo pasado, durante las décadas, no sé, los años 30, 40, 50, en donde prácticamente no había oposición. Entonces, ahí lo que tienes es que, no obstante eso, las elecciones, ahora sí que bajo la forma que fuera, se llevaban a cabo. ¿Y qué es lo que sucede ahora, no? Que durante los años de la transición, o sea, a partir de 1989, cuando se reforma por primera vez la Constitución y se crean de consenso el IFE y la credencial de elector con fotografía, y se hace el primer tribunal contencioso electoral, el TRICOEL, el problema es que empiezas a construir un sistema donde el gobierno no tiene el control de las elecciones y ahí lo que haces es que esa organización y ese trabajo empieza a caer cada vez más en responsabilidad de los ciudadanos, lo cual se consolida en 96 con la última reforma que se hizo en tiempos de Ernesto Zedillo, ¿no? La que dio paso a la autonomía y a la ciudadanización del IFE. Entonces, lo que dice Lorenzo Córdoba es que cuando tú le quitas por capricho presidencial en este plan B, que como dijo el secretario de Gobernación, es para destazar al INE, o sea, haz de cuenta así como los narcos o los secuestradores cuando te agarran y sacan así ¿cómo se llama? Las motosierras y te van cortando las extremidades y la cabeza y te hacen pedazos y te mandan así a los cementerios clandestinos, así quieren hacerle al INE. O sea, no es de otra, ¿eh? O sea, aquí de lo que ellos quieren así, hacer los pedacitos picadillo, que quede el cadáver de línea así totalmente irreconocible, eso es lo que está queriendo y eso fue lo que dijo el secretario de Gobernación. Entonces, eso lo que significa es que lo que ya aprobó en este caso el grupo de Morena y sus aliados, es que le quitan el 85% del personal se tiene que ir a la calle por el capricho y por los panaches del presidente, o sea, porque quiero fregarme a esos cuates, ¿no? Y además todavía el secretario de Gobernación dice, y Córdoba y Murayama ya se van, o sea, como diciendo, ya nuestros grandes enemigos se van. Entonces, esta actitud vengativa, destructiva, o sea, como todo lo que agarra la 4T que lo convierte en mierda, porque eso es lo que quieren hacer con el INE, entonces lo que hace es que pone en riesgo, primero, la expedición de la credencial para votar con fotografía. Por lo tanto, la veracidad del padrón electoral, que sabemos que no es al 100%, pero sabemos que es altamente veraz, que tiene una gran calidad, que tiene toda la confiabilidad y que tiene los candados de seguridad, todas esas cosas fuera.
todo lo que tiene que ver con la capacitación electoral para los que son ciudadanos insaculados para ir a las casillas, y que hay todo un sistema en donde el servicio profesional del INE les explica cómo se tienen que instalar las casillas, cómo se tienen que manejar las boletas, cómo se tienen que llenar las actas, cómo se tiene que desarrollar el proceso electoral, cómo verificamos ¿cómo se llama? La secrecía del voto a través de poner las mamparas y dónde se tienen que poner las urnas transparentes a la vista. O sea, todas esas cosas fuera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la organización electoral, de estar viendo las secciones electorales cuántos ciudadanos tienen, cuántas casillas vas a ir poniendo, dónde las vas a instalar, que sean en un lugar público, amplio, que tengan las mejores condiciones para que los ciudadanos encuentren su casilla y para que puedan acudir al voto de manera, pues ahora sí que lo más cómoda posible. Todo eso fuera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la intención de este gobierno, o sea, con tal y con el pretexto baladí, absurdo y verdaderamente idiota de decir, vamos a quitarle el dinero al INE, nos vamos a ahorrar el 0.05% del dinerito que acabamos de rescatar a Pemex, o el 0.5% de lo que ha perdido Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, o el 0.5% de lo que le regalamos a los concesionarios del aeropuerto para que ya nos sigan construyendo, o sea, puras tarugadas. O sea, eso pone en riesgo la democracia en México. Y entonces, lo que puede suceder, que es lo que de alguna forma explicó Lorenzo Córdoba, es, a ver, si el INE va a ser o va a quedar mutilado y va a quedar incapacitado para poder organizar la elección, entonces lo que puede suceder es que no se instalen todas las casillas, ¿no? Estamos hablando de que de las 150,000 casillas que se ponen en el país, si no se ponen a lo mejor 30,000 por diferentes dificultades, entonces lo que ocurre es que en la Constitución sí hay una causal de nulidad, porque aparte, otra de las cosas que hizo esta atrocidad, que es el Plan B, es abrogar, o sea, desaparecer de tajo la ley del sistema de medios de impugnación, que esa ley era la que establecía todas las sanciones electorales, que ya dijimos que favorece a que hagan todas estas precampañas que están haciendo ahora, pero hay una cosa muy importante que también anuló, que era una causal de nulidad de la elección que se llamaba la causal abstracta. Es decir, esa era, se instalan todas las casillas, sí, se desarrollan las campañas electorales con normalidad, sí, el proceso electoral se recaudan, se contabilizan los votos, etcétera, etcétera, pero sin embargo, cuando sucede lo que está sucediendo ahora, que el presidente de la República abiertamente está diciendo, estas son mis corcholatas y ya tengo más, y de lo que hablamos hace rato, eso es condicionar la elección, es apoyar indebidamente, es que la elección ahora es inequitativa, no es pareja, no es el piso parejo, la cancha ciudadana, no, ahora el gobierno está diciendo, yo voy a apoyar a mis candidatos porque tengo interés de que los recursos del gobierno, el aparato de comunicación del gobierno, todo va a ser para que mis candidatos ganen, lo cual era lo que le reclamábamos el siglo pasado al PRI, era lo que le reclamábamos que los empleados del gobierno, en aquel tiempo del gobierno priista, de los ayuntamientos y de los estados, colgaban los gallardetes del PRI, ponían toda la propaganda del PRI. Y ahora lo que tenemos es a los siervos de la nación, insisto, con sus chaquetas color violeta, moradas, que por el frente dicen siervo de la nación y por atrás dicen Morena, ¿no? Nada más se las voltean y ya están en campaña. Entonces el problema es que todo eso que hasta que estaba la ley vigente del sistema de medios de impugnación, podía causar la nulidad, como se anularon las elecciones de Tabasco cuando López Obrador fue candidato. Tú recuerdas aquella vez con Manuel Andrade, pues se aplicó la causal abstracta. ¿Por qué? Porque Roberto Madrazo estaba apoyando abiertamente a Andrade y entonces el tribunal dijo, se anula la elección, porque a pesar de que fue normal, de que se llevó a cabo de acuerdo con la ley, hubo una violación que hizo el gobernante en turno, el gobernador, para favorecer al candidato de su partido y se anula. Y anularon igual elecciones en Colima. Entonces, el problema está en que esa visión del presidente de decir, yo me meto porque me meto y el INE sí se toca, y todas esas es justamente lo que ocurre para que se den estos pasos y que Lorenzo Córdoba pues esté, pues no curándose en salud, porque a él ya no le va a tocar, él va a dejar de ser consejero ya este año, pero él está advirtiendo del riesgo, porque muchas veces el gobierno se pone a decir, es que salía muy caro,
es que está en nuestra contra, es que no organizaron la consulta contra los expresidentes, es que no hicieron la revocación de mandato, o sea, puro pretexto, porque finalmente no dicen, no les dimos dinero porque no quisimos darles, pero lo que sí está diciendo es, ahora les vamos a quitar todo el dinero para que entonces sí se pone en riesgo una elección, no por culpa del INE, no porque, sino porque al INE le están quitando la capacidad que es su misión, su responsabilidad de cumplir con el 41 constitucional de cómo se deben hacer las elecciones. Entonces, eso es lo grave, y el hecho de que lo advierta en un medio académico, pues de alguna forma es como para darnos a los ciudadanos una señal. Claro que al gobierno pues no le importa, ¿no? El gobierno encantado de la vida podrían decir, pues si el INE no puede, pues que las haga Dan Augusto, ¿no? Y bueno, pues y es como si cuando las hacía Bartlett, ¿no? O sea, mira, a ver, esta declaración la hace Lorenzo y parecería que quiere llevar el ánimo catastrofista hasta su máxima expresión, pero con escenarios que no son tan irreales. Por ejemplo, dice, a ver, la elección presidencial se anula si no se instalan el 25% de las casillas. Entonces, nadie quisiera pensar que Lorenzo Córdoba está pensando en hacer una locura de esta naturaleza. Para el 24 no va a estar Lorenzo Córdoba, nos está advirtiendo, ojo, esta es la chingadera que pueden hacer. ¿Tienen con qué? Están exprimiendo al órgano electoral para tal vez llegar hasta ese escenario. Y todavía te dice, pero con el 20% se anula una elección, o sea, si no se logra el 20%, se anulan el resto de las elecciones, solamente para la presidencial está el requisito del 25%, lo cual está rudísimo pensar, por ejemplo, en que no se cubriera el 25% para las casillas de diputados federales. Entonces, si los diputados federales son los que le toman protesta al presidente y en una elección empatada, diputados federales y presidente de la República, no hay diputados y no hay diputados electos o ya en posesión y no hay presidente. ¿Qué querría decir eso, Aminadab? Que los diputados vigentes en esta legislatura, es decir, donde tiene mayoría Morena, terminan designando a un presidente interino. A ver, Joder. No. Es que justamente el problema es que lo que está en ciernes, Octavio, es una crisis política y una crisis constitucional. En el caso de la legislatura actual, o sea, la Constitución es muy clara y establece que quienes están en el cargo cesan sus funciones. O sea, aunque hayan sido candidatos y que tengan derecho a reelegirse, o sea, si la legislatura no se instala conforme señalan los procedimientos, ya sabes que eso de que primero se tiene que validar la elección, que es una responsabilidad que es el propio INE, y luego después ya se instala propiamente con los diputados electos todo el proceso aquí, el de la mesa de decanos, etcétera, que tú lo conoces bien, todo eso. Entonces, si no se instala, bueno, la legislatura que concluye sus funciones, o sea, no hay otra, y no hay Senado en este caso porque también concluye el Senado, se acabó todo. Entonces, la dificultad es que, a ver, si estaríamos en un escenario en una crisis constitucional, pero más allá de la constitucional, que bueno, México ha estado a punto o ha vivido algunas crisis constitucionales los últimos 25 años, te podría decir de mayor o menor intensidad, una al año, pero ninguna de esta magnitud, ¿no? A ver, ninguna donde dijéramos no hay poderes federales instalados. A ver, Octavio, desde la Revolución Mexicana, México no ha vivido este tipo de problemas, o sea, a ese grado. O sea, incluso cuando asesinaron a Álvaro Obregón, hubo los órganos constitucionales que le dieron cauce a esa situación. O sea, tú recuerdas que fue asesinado cuando era ya presidente electo por segunda vez, ¿no? Ahora, incluso en el 97, cuando la oposición ganó la mayoría por primera vez en la Cámara de Diputados, tú recuerdas que el PRI hizo su berrinche y su patatús y dijeron que no se iban a presentar y todo eso, pero pues la oposición que tenía mayoría de diputados electos se instaló y el PRI tuvo que concurrir, o sea, digo, a ver, no les quedaba de otra. Entonces, aún, o sea, puede haber jaloneos políticos, pero aquí el problema que bien mencionas es que hay un riesgo de que el sistema político entre en crisis y colapse, sí, que colapse. justamente por eso, porque no habría
no habría forma, ¿no? Y entonces, entonces no hay una previsión constitucional para un escenario de ese tamaño, ¿no? Porque además tienes el problema de que justamente para darle poder al INE, no solamente la autonomía, sino yo siempre he pensado que es casi como un cuarto poder, o sea, dentro de los tres poderes que todos conocemos, el electoral ciudadano no alcanza pues esa categoría porque, bueno, no lo establece así el orden constitucional, pero las funciones que tiene, o sea, fíjate, en el caso del Consejo General del INE, son los que le dan validez a las elecciones, son los que hacen la distribución de los diputados de representación proporcional, y el tribunal es el que declara la validez de la elección presidencial, o sea, viene tú sabes el proceso cómo ha sido ahí, pero mira, vamos a explicárselo a nuestros amigos de una manera muy clara. Yo muchos años participé en consejos distritales del INE representando al PAN. Ahí tú veías cuál era el personal que existía en un consejo distrital, que era el que se encargaba de organizar aquí en la casa de ustedes, en el 24 de Coyoacán. Ahí estaba obviamente el consejero presidente, el secretario, el titular de lo que era el registro de electores, que era vocal dentro del consejo, había otros dos, y estábamos los consejeros y representantes de los partidos. Pero además de eso, había una estructura, pero fíjate, Octavio, máximo eran 12 personas. Entonces, esas 12 personas que eran los encargados del registro electoral, los encargados de organización y capacitación electoral, bueno, de organización y de capacitación. Y luego después eran los que se encargaban y salíamos, o sea, con el presidente que teníamos en aquellos tiempos, íbamos a verificar las casillas, íbamos a verificar lo que era el padrón, recibíamos la paquetería electoral con los soldados que llevaban las boletas y llevaban las actas y llevaban las urnas y todo lo que era el material, la tinta indeleble, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, con este recorte que le quieren hacer al INE, esos 12 acabarían siendo 3, ¿me explico? O menos quizás. Entonces, 2 personas por distrito electoral que se encarguen de organizar 300, 400 casillas, capacitar a, no sé, 500 funcionarios electorales que van a participar el día de elección, hacer los paquetes, recibir, a ver, es absurdo, no se puede. Pero o sea, a ver, entonces, eso es lo que está poniendo en riesgo. Si esto llegara a permear, si esto llegara a pasar, o peor aún, si esto llegara a tener un respaldo popular, quiere decir que el presidente ganó con su capacidad de caja de resonancia, con su capacidad del aparato de comunicación, con este argumento barato de es que el INE es muy caro. Bueno, a ver. O sea, porque con ese argumento le estás reduciendo las capacidades técnicas y operativas lo estás destruyendo. A ver, lo estás destruyendo a propósito. O sea, así cuando él se quejaba, es que a mí me quieren sacar a la mala de la elección con el desafuero y no sé. A ver, él a la mala y a la traicionera y a la puerca está destruyendo a la institución electoral que creamos los mexicanos para que el gobierno no organizara las elecciones a su favor. O sea, porque eso fue lo que hicimos, se la quitamos al PRI, porque el PRI siempre se benefició a sí mismo, por eso era partido oficial, por eso sus candidatos eran oficiales, por eso se postulaban en actos oficiales. Entonces, eso lo quitamos, o sea, los ciudadanos son los que organizan. Y este cuate lo que quiere hacer es volver a esos tiempos en donde resulta que el partido oficial ahora es Morena, los candidatos son los que decide el presidente, aunque digan que son tómbolas y rifas y lo que tú quieras y mandes, pero en el fondo, lo que él quiere hacer es volver a esos tiempos en donde, como se decía, ¿no? Muchos jóvenes que nos ven, gente no muy mayor, no sabe, pero en los años 70, 80 del siglo pasado, pues la elección se resolvía cuando el PRI postulaba a los candidatos, ¿no? Ya sabías quién iba a ganar, ¿no? Era muy eventual que ganara por ahí un candidato del PAN o de la izquierda. Entonces, ahí está el problema. O sea, tú tienes un sistema electoral en donde ahora, por ser democrático, con todos los problemas que tenga nuestra democracia, hay una incertidumbre de que no sabes quién va a ganar, de que de repente puede haber una alianza, puede haber cualquier circunstancia o un hecho coyuntural de última hora o lo que sea, y cambian los resultados de las elecciones, porque por eso son las elecciones, para que nosotros decidamos quién nos gobierna, ¿no?
pero ahora resulta que el presidente dice, yo quiero decidir quién nos gobierna porque yo soy el dueño del país, y eso es lo que no podemos aceptar. Bueno, y eso de quién nos gobierna, tenemos que reducirle ya todas esas esferas y esos ámbitos de lo público, donde el presidente decidió que la política pública se iba a sustituir por una intervención del ejército. Porque esa no va a cambiar. Vamos a poder cambiar muchas otras cosas, pero todo aquello en el que el presidente ha metido el ejército, eso ya no va a cambiar, eso va a ser difícil meterle una reversa. Y eso es algo que tampoco hemos evaluado mucho en los costos democráticos, mi querido Aminadab. Así es. Oye, yo quiero quedarme con una reflexión para la audiencia en este bloque, antes de irnos al tercer bloque, que corrígeme si estoy en lo equivocado en este pequeño resumen de este bloque. Vamos a transitar a lo que tenga que suceder en el 2024 con el modelo electoral o con el modelo, con la capacidad operativa del INE, y Lorenzo Córdoba y Ciro y otro tantos consejeros ya no van a estar, va a estar gente completamente afín a López, porque pues básicamente así va a ser. Como se ha hecho de algunas otras instituciones, como se hizo de la CNDH, como metió a gente en la Corte, en el Banco de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa elección puede caer en estos supuestos que está advirtiendo desde ya Lorenzo Córdoba. O sea, es otro escenario más para generar una desestabilidad de país que nos lleve a una perpetuidad de este grupo en el poder. No lo estamos diciendo post-electoral, no lo estamos diciendo a 3 días de la elección, lo estamos diciendo en febrero del 2023. Y lo decimos así de claro porque no van a faltar los amigos y enemigos que salgan a decir, ya Aminadab y Octavio, y le están haciendo el caldo gordo a Lorenzo, y están fantaseando con que el presidente es el malo de Malolandia, y es el dictador en ciernes. No, este es un fact, ¿no? Esto es algo que lo tenemos a la vuelta de la esquina, puede suceder, y que lo estamos advirtiendo con toda la anticipación antes de que se den las manifestaciones en la Corte y en el Zócalo sobre el plan B de la reforma electoral. Si pasa, me cagará decirlo, se los dijimos. Vamos a un corte, mi querido Aminadab. No sé si quieras agregar algo a la conclusión. Nada más dame medio minuto para decir, mira, esta decisión del plan B del gobierno es la primera vez que un solo grupo político impone una reforma electoral desde la reforma de 1946. O sea, incluso la del 77, cuando solamente había legisladores del PRI prácticamente, hasta esa hubo diálogo, hasta con el Partido Comunista, con los partidos socialistas, con el Partido Demócrata, o sea, hasta ese momento lo hubo, y resulta que hoy el gobierno lo único que quiere es hacer una reforma para favorecerse a sí mismo. Esa es la tragedia. Pues ahora sí vamos rapidísimo a una pausa para nuestros amigos de WOW y regresamos con el último tema de este programa. Oye, Aminadab, ya lo comentábamos. Dime si no te encanta esta imagen. Espérame. Pues sí, la propuesta presentada ahí, avalada por el señor Dante Delgado, ¿qué te parece esta imagen? Pues Cuauhtémoc Cárdenas, Pepe Narro, Francisco Labastida, propuestas frescas, innovadoras, y les faltó jóvenes, ¿no? Jóvenes. Claro.
Pues mira, la verdad es que es lapidaria, ¿no? Y vaya que hay lápidas en la imagen, ¿no? Pero ciertamente lo que comentábamos antes de iniciar el programa es que, fíjate, es un reflejo de una política que no había aparecido, pero que fue muy común en México, sobre todo en los años de la transición, ¿no? Yo recuerdo que todavía cuando la transición iba empezando, pues eran muchas veces los movimientos dentro de los partidos, dentro de lo que era propiamente los procesos que se hacían democráticos en el PAN o las pasarelas que se hacían en el PRI, todo aquello, eran los movimientos clásicos preelectorales, ¿no? Y después, cuando vino el tema del año del 94, que fue cuando primero ocurre el alzamiento de los zapatistas y después viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, lo que tuviste es esta salida de lo que tú recuerdas que fue el Grupo San Ángel, ¿no? Que era supuestamente para evitar el choque de trenes y quién sabe qué, pero finalmente siempre ha habido esas élites políticas que no son ciudadanas, o sea, no son el ciudadano que organiza una asociación cívica, civil, que participativo, que defiende temas vecinales y luego va creciendo, o sea, que han tenido muchísimo protagonismo en estos últimos años. Aquí lo que tú veías es que los mismos políticos que estaban en diferentes terrenos, pero que mantenían diálogo, mantenían comunicación, empezaban a lanzar proyectos, ¿no? Tú recuerdas cuando se hizo, incluso antes del Grupo San Ángel se hicieron los foros, por ejemplo, para democratizar a la Ciudad de México, ¿no? Que ahí estaban varios actores pidiendo que hubiera elección directa del gobernante de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo ya cuando llegó Vicente Fox se hicieron muy comunes estos grupos, ¿no? Había los grupos de notables, hasta Julio Scherer y alguna gente de la izquierda estaba apareciendo, y entonces varios de esos personajes reaparecen, porque además de los que están ahí en las lápidas, pues también estaba Clara Hussitman, o sea, gente que dentro de lo que fue la vida pública de México de la transición, pues tuvieron Oye, muchos no me quiero beneficios. equivocar, pero creo que estaba hasta Josefina Vázquez Mota, ¿no? Exactamente, o sea, a ver, en estos casos lo que siempre sucede es que te tratas de ¿De arropar qué con te ríes, figuras, amiga? no, bueno, pues, a ver, Bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí hay de estaba. todo, sí, 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 sí estaba, o sea, a ver, yo no recuerdo todos los que estaban, pero Josefina sí estaba, a ver, pero retomando el tema, a ver, yo lo que veo es que este grupo, y además el muy sonado caso, muy típico de Cuauhtémoc Cárdenas, de salir con un proyecto. O sea, hay un documento, como tú dijiste al principio, un diagnóstico del país, de que todo el mundo dice que está sobrediagnosticado, pero siempre hay que hacer diagnóstico, y más con este gobierno que ha sido, ahora sí que con tantas enfermedades, pues es importante hacer un diagnóstico múltiple de tantos males, Bueno, ¿no? a ver, Pero, a ver, antes era actualizar el diagnóstico, pero pues, dado que ya no hay Coneval, el por INEGI lo eso. quieren mutilar, o sea, quienes se Sí, encargaban de dar la data para hacer el diagnóstico, pues también están sufriendo, ¿no? sí, pero a ver, pero esos diagnósticos como los que ha presentado originalmente Cuauhtémoc Cárdenas y todo lo que ha hecho muchos, incluso después López le copió algunas cosas de eso. A ver, era un diagnóstico que no necesariamente era un proceso académico de estar procesando información, cifras, o sea, quizás sí una Ah, era un parte, trabajo pero espérame, político. a ver, sí, claro, es más ideológico, o sea, más ideológico trazando un poco la visión de país en función de perspectivas que pueden ser socialdemócratas, liberales, humanistas, conservadoras, o sea, cada quien así los traza, pero ese documento es el que teóricamente avala que estos grupos plurales convergen en un manifiesto y en una aparición pública, que mi interpretación es que está hecha justamente para tratar de bajarle un poco el protagonismo a los grupos ciudadanos que son derivados de Sí por México, ¿no? O sea, todos los que salieron en este grupo de Unidos, o sea, que son 6 organizaciones ciudadanas que además representan a muchas más que están ahí, ahora sí que por debajo de ellas, ahí ha habido, para bien o para mal, o sea, dentro de lo bueno y lo malo que pueden tener es esos liderazgos y esas iniciativas ciudadanas para tratar de preservar la democracia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera.
estos hombres lo que quieren es de alguna forma preservar su propia vigencia dentro de la vida pública, o sea, decir, nosotros no estamos fuera, aunque nos pongan en lápidas, o sea, finalmente seguimos vigentes, pero además nosotros también tenemos un camino que aportar, que no es nada más lo que los ciudadanos piensan, porque finalmente los ciudadanos, pues muchos repudian a la política y a los políticos y siguen diciendo que tienen culpas del pasado, etcétera, etcétera. Y entonces ellos plantean un nuevo camino que no es ni estar en el oficialismo, ni estar en los partidos de la oposición, y tampoco estar en la oposición ciudadana, en la que se movilizó ¿cómo se llama? En noviembre, ¿no? Entonces, aquí el tema es que, pues yo más bien siento que es dar ese paso como para seguir estando ellos o siendo tomados en cuenta o teniendo algún punto de convergencia, o a lo mejor para favorecer alguna causa política que no está clara. Yo, por ejemplo, a pesar de que he estado Dante Delgado, yo no veo que va a ser para que apoyen a Movimiento Ciudadano, o sea, yo los veo en otra dinámica, no es un tema electorero o electoral para fortalecer a Dante, sino yo más bien los veo como que ellos están levantando la mano y diciendo, aquí seguimos y seguimos operando políticamente y seguimos teniendo influencia y podemos seguir siendo un punto de convergencia, entonces tómenos en cuenta, ¿no? Yo más bien siento que por ahí fue la salida, y lo que me llamó muchísimo la atención es que en cuanto López, como todo, o sea, ya ahora resulta que ese grupo ya forma parte del BOA, ¿no? De entonces ahora resulta que se espantó Cuauhtémoc, ¿no? Pero a ver, acuérdate que el mexicano es de memoria corta, seguramente no se Bueno, acuerdan lo que es la BOA. La BOA, bueno, pues era ¿cómo se llama? El bloque de opositor el bloque anti-AMLO, ¿no? anti-AMLO. Ajá, entonces, que fue un invento de presidencia, ellos mismos ya lo reconocieron después, ¿no? Nosotros hicimos las listas y aquí licuamos aquí al PAN, al PRI, al PRD, y a los grupos radicales de izquierda, y a los empresarios, y a los comunicadores, los periodistas, o sea, a ver, o sea, y licuaron todo ahí, entonces resulta que el BOA era todo el país anti-AMLO, pero bueno, eso era parte de la mitología y de la narrativa de AMLO, ¿no? Pero en este caso, estos políticos que no habían tenido mayor protagonismo, pues, pero resulta que Cuauhtémoc se nos espanta, ¿no? O sea, cuando yo creo que si alguien tiene la capacidad de poder tener autoridad moral para ponérsele enfrente a López Obrador y decirle, tú no eres de izquierda, tú eres un populista, tú no tienes un proyecto, tú en realidad no estás funcionando por el petróleo. ¿Será que en esa foto está espantado? Se nos va. Pues el problema es que yo no sé, yo no le conozco las caras a Cuauhtémoc de feliz o de espantado. Yo lo que veo es el acto de decir, rompe, o sea, se va de una iniciativa que él participa, que seguramente él promovió, que seguramente en su casa fue donde se redactaron cosas de ese manifiesto que ellos hayan presentado, y resulta que si Andrés Manuel da el manotazo, pues él se va, pues entonces, ¿qué pasó, no? Y hemos hablado en el pasado de que Cuauhtémoc es gris y todo eso, ¿no? Se le hicieron chiquitos. Pues yo creo que, o sea, a ver, algo le ha de haber hecho de manita de puerco el presidente, o sea, finalmente se conocen muy bien, finalmente el propio Cuauhtémoc fue el que puso a Andrés Manuel como dirigente de Morena, digo, el propio Cuauhtémoc, y después ya no supo qué hacer con él, o sea, pues lo engrandeció y después le comió el mandado y se acabó Cuauhtémoc, y López fue el que llegó a la presidencia, ¿no? El sueño o la obsesión de Cuauhtémoc, pues se cumplió con AMLO, y resulta que, pues como no hace lo que él hubiera querido, pues yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas, si hubiera sido presidente, hubiera hecho cosas radicales, pero no hubiera hecho un desastre como el que está haciendo Andrés Manuel, ¿eh? Incluso por lo que hemos hablado en otros programas el año pasado, de que a mí me parece gris, o sea, un personaje que no es alguien que tenga el protagonismo, el populismo, o sea, hubiera hecho cosas, pero no hubiera sido nocivo quizás para el país, o sea, hubiera sido estatista, hubiera sido izquierdista, eso sí hubiera sido, pero no al grado de destruir las instituciones como está haciendo el presidente actual, o sea, entonces ahí está la diferencia, pero pues si López tiene la fuerza para decir, ingeniero Cárdenas, te vas, a lo mejor porque Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc, que está trabajando en el gobierno de AMLO, etc., pues hay muchos vasos comunicantes que bueno, pues lamento mucho que, oye, tú resulta que estás haciendo un proyecto y te lanzas y a los 2 días te bajas, pues, ¿qué estás haciendo, no? ¿Sabes por qué yo quiero darle un especial énfasis a este documento de la que hubiéramos dicho está extinta
o a punto de ser sepultada gerontocracia política del país, porque además, a ver, perdóname, quienes fueron a ese foro, yo creo que sí llegaba un tufo así, decían, aquí huele a naftalina del puro viejito, ¿no? O sea, era una cosa francamente espantosa. Sale un artículo, y con esto nos perfilamos a cerrar el programa, que a mí me ha tenido pues todo el día preocupado, pensando. eh, la verdad es que me tiene muy preocupado a mí nada. Un artículo de Adi García en el Universal, que de verdad, audiencia, búsquenlo, se llama El alma del 24 es joven, y hace el análisis de una encuesta. Y vean esto, se le pregunta a los chavos, se le pregunta a los jóvenes, ¿en quién confían? Y el 51% respondió la familia. Bueno, afortunadamente. Pero cuando empiezas a ver el desagregado, está para sentarte a chillar. Ve nomás lo que empezó a arrojar, y con porcentajes resaltables en una encuesta. A ver, esto quizá lo que les voy a decir hace algunos años hubiera sido una o dos respuestas que hubieran sido tan marginales que se sacan de la estadística. Fíjense, el 9.8% de los encuestados dicen confían en las pandillas que les vende la droga y el crimen organizado. 4.8 a los amigos y solo el 2.2 en los partidos políticos. A ver, casi más del doble de los encuestados confían más en sus amigos que en los partidos políticos. Me suena natural. Pero el 10% casi en las pandillas que les venden las drogas y el crimen organizado, estamos hablando de una descomposición social, Aminadab, brutal. Y entonces cuando contrastas eso contra el 2% de los partidos políticos, y entonces regreso lamentablemente a esta gráfica, a este meme. Sí, el de los ataúdes. El de los ataúdes. Carajo, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema importante, que quiere decir que no hay una voz joven que esté acaparando el espectro político y le esté diciendo al grueso de los que van a ser los votantes en el 24, métete a la política, métete a la vida pública, ve qué pasa con el dinero de tus impuestos. O sea, no hay una voz que pueda convencer de participación, de interés, de ser alguien con legitimidad en la sociedad. O sea, los chavos creen, de verdad, ya no es un asunto marginal, 10% en las pandillas y en las células de la delincuencia organizada, Aminadab. Esto es lacerante. Mira, déjame decirte en 2 minutos, ya no tenemos tiempo, es un tema que deberíamos abordar un día con más amplitud. Mira, hay un lugar de la República que es Ciudad Juárez, en donde todo esto se va al extremo. O sea, en Ciudad Juárez, los que creen en las pandillas son casi el 50% de los jóvenes, y en los partidos políticos prácticamente no cree nadie, ¿no? Hay incluso por ahí estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un libro muy importante que se llama Para mí es lo mismo, porque no hay ninguna diferencia entre un partido y otro, pero podríamos ir a un escenario allá donde es imposible, o sea, es tanta la manipulación, es tanto el abuso, es tanta la corrupción, el cinismo, como tú dices, de que no hay un mensaje, que entonces, obviamente, deja tú que haya una pérdida de confianza, ¿no? O sea, hay un repudio, o sea, y hay un repudio además bien ganado por una política que no te ofrece respuestas, que no te da alternativas, que no te da soluciones, que te persigue, que te reprime incluso. Entonces, todas esas circunstancias, hay otros lugares del país donde no está la situación tan crítica, pero cuando analizas tu Ciudad Juárez, te das cuenta de que, por ejemplo, como país, allá vamos, y desgraciadamente ese tipo de entornos sociales, ¿cómo se llama?, de no participación, pues son los que favorecen a las dictaduras como la que está en ciernes, ¿no? O sea, porque justamente no hay una alternativa. Y lo malo está en que los partidos, sobre todo la oposición,
siguen siendo, pues no sé cuál sea el problema. Primero, no tienen a los jóvenes que tienen, luego los ilusionan con puestos políticos y no hay respuestas, o sea, y no hay programas, o sea, simplemente les quieren ofrecer educación y chamba, ¿no? Pero eso no resuelve, o sea, no es la expectativa que un joven tiene, y yo creo que por eso es por lo que no hay respuesta y no hay solución. Y eso hay que tratarlo pronto, Octavio, en otro programa, porque sí es algo que si para allá vamos, pues puede ser de graves consecuencias, aunque este país se haga de A mí me pareció brutal este artículo, yo se lo recomiendo a la audiencia, está en el Universal, no sé si es de hoy o de ayer, se llama El alma del 2024 es joven, de Adi García. No tiene desperdicio el artículo, échenle un ojo, porque te invita a la reflexión. Hemos llegado al final de este programa, porque si no, nuestros amigos de WOW nos pueden decir una grosería. No, son muy disciplinados con la barra de programación, así es que no vamos a ser nosotros los que metamos el desorden. Somos disidentes, pero y tampoco controlados, como dicen por ahí, pero somos ordenados. Entonces tenemos que irnos. Mi querido Aminadab, un gustazo hacer una vez un programa más contigo, como semana a semana, y esperamos que este 23 nos den muchas imágenes como las de este infiltrado en la campaña de Mejía, porque nos hacen la comedia nacional. Pues un saludo, mi querido Aminadab, y un saludo a toda la audiencia. No sé si quieras decir algo para despedirte. Un saludo a todos, un abrazo a ti y nos vemos la próxima semana. Nos estamos viendo en una siguiente entrega. Hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente video. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv